Bendiciones, mis amados, ¿cómo están todos? Los saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes, que Dios me los bendiga inmensamente. Me alegra muchísimo de poder compartir este momento. Yo me lleno de gozo y alegría en el Señor cada vez que me puedo comunicar con ustedes, poder compartir aquello que Dios pone en mi corazón para poder compartir con ustedes, con toda nuestra familia de la fe, con el cuerpo de Cristo. Quiero hablarles esta noche de algo extraordinario que está sucediendo, que ha sido destaque, noticia en el mundo entero, ¿no? Sobre el gran avivamiento en la Universidad de Asbury, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Qué maravilloso lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Yo alabo al Señor con todo mi corazón que esté sucediendo, ver el derramamiento del Espíritu Santo prometido en el libro de los Hechos, en el libro de Joel, que dice que en los últimos días, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes. Los jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños, grandes cosas el Señor hará en los últimos días. Me gusta eso, que queda bien claro que va a ser en los postreros días, en los últimos días, en los tiempos del fin. Habrá un gran mover, habrá un despertar espiritual, un derramamiento del Espíritu Santo sin precedentes como no lo hubo en toda la historia de la humanidad. Amén. Gracias sean dadas al Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro único Dios y Señor. Poderoso Dios, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Háblanos en este momento. Usa, Señor, esta transmisión para que nosotros podamos llevar mucho fruto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Manifiéstate, oh Dios. Ven sobre nosotros. Venga a tu reino. Ayúdanos, Señor, a poder compartir aquello que nos diste y que podamos ser tocados, Señor, con el fuego de tu Espíritu, de todo lo que está sucediendo en el avivamiento de Asbury. Señor, así como lo estás haciendo en aquel lugar, tú puedes tocarnos a nosotros en el lugar donde estamos. Para la gloria del Señor te pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias sean dadas al Señor. Oh, miren, amados, estoy muy entusiasmado de poder compartir esto. Siempre he sido un estudioso de los avivamientos. Toda vez que he leído sobre el avivamiento de Gales, el avivamiento de la Rúa, de la calle Azusa, el avivamiento en Pensacola, en Florida, el avivamiento que hubo en la Argentina, por increíble que parezca, en los años 80, hubo un mover espiritual tan grande, tan intenso. Las personas se aproximaron a Dios después de la guerra que hubo con Malvinas. Había un espíritu de pérdida, derrota tan grande en la Argentina, que eso Dios usó para la gloria de su gloria. Muchas personas se sentían perdidas y necesitaban de ser renovados, ser de un refresco espiritual de la parte de Dios, de ser tocados. Sucedió algo poderoso a través de la vida de evangelista Carlos Anacondia, de Claudio Freyson, el reverendo Mar Cabrera y muchos otros hombres de Dios que Dios usó en aquel lugar para que haya un gran despertar espiritual. Dios luego levantó otros evangelistas como el evangelista Montesi, Luis Palau, etc. Fueron grandes hombres de Dios que el Señor usó para su gloria, para poder llevar la gloria de Dios y el fuego de Dios en las naciones de la tierra. Así también hubo otros moveres de Dios en otros lugares del mundo. También en Brasil hubo una gran cosecha de almas y un crecimiento explosivo en la iglesia protestante. Así que hubo realmente un gran mover del Espíritu Santo. Y quiero hablarte de eso, quiero compartirte el fundamento bíblico de eso. Tal vez usted nunca haya oído hablar qué es lo que es un avivamiento, no sabemos a quién va a llegar, ¿no? este mensaje. Lo que solo puedo decirte que este evento tan extraordinario que comenzó el día 8 de febrero de 2023 en la ciudad de Wilmore, en el estado de Kentucky, en la Universidad Cristiana de Asbury,
una universidad no muy famosa, chiquita, una universidad cristiana, constituida por personas, jóvenes estudiantes de todas las denominaciones, ¿no? De repente el Señor hizo un gran mover que fue iniciado por jóvenes y adolescentes, jóvenes hambrientos, sedientos de la presencia de Dios. Eso es algo que es notorio, notable, da para destacar, porque lo que Dios está haciendo en aquel lugar es maravilloso. Y hay muchas lecciones, mucho aprendizaje que podemos extraer de todo lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Yo quiero hablarte esta noche de eso, porque todo el mundo está hablando, ¿no?, de ese, y nosotros como hijos de Dios necesitamos prestar atención a lo que Dios está haciendo en otros lugares. Todos necesitamos de un avivamiento, todo lo que necesitamos de una renovación espiritual. Lo que Dios hizo en un pequeño pueblito del estado de Kentucky, en Estados Unidos, Wilmore. Estoy viendo aquí en Wikipedia y aparece una población de 6,000 habitantes. No llega a 6,000. Imagínate qué cosa tremenda, las cosas que Dios hace. Dios le gusta hacer esas cosas. Nos gusta sorprendernos, nos gusta romper los moldes. No lo hizo en una gran ciudad. Escogió este pueblito, esta ciudad en Kentucky, y para poder ser glorificado su nombre. Amados, hace más de 300 horas que esos jóvenes están en un culto que no ha terminado hasta el momento, hasta el día de la fecha. Empezó el día 8 de febrero, en cuanto yo estoy grabando el día 26 de febrero. Imagínate, ya casi 20 días que están alabando al Señor en un culto ininterrumpido, non-stop, 24 horas, todo el tiempo, amado, no para, el culto más largo de la historia, solo alabando al Señor, cumpliendo literalmente la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11, dice que en aquellos días el Señor levantará el tabernáculo caído de David, y yo repararé sus brechas, dice, yo lo restauraré, aquella tienda, el tabernáculo de David. Qué tremendo. Es ni más ni menos lo que sucedía en los tiempos bíblicos de David, cuando en el tabernáculo había una adoración continua, 24 horas, una adoración ininterrumpida, algo poderosísimo que Dios había hecho en ese tiempo. Entonces necesitamos, amados, prestar atención a lo que Dios está haciendo, que Dios se pueda valer de estos jóvenes para poder encender una mecha que lleve un fuego a todas las naciones de la tierra. Todos nosotros necesitamos de ellos. Todos los individuos, todos los seres humanos, todo hijo de Dios, todo cristiano necesita encender su llamado, su compromiso, consagrarse al Señor, buscar a Dios de todo corazón. Yo acabo de hablar en mi último video sobre buscar a Dios como máxima prioridad, que te pido por favor que lo veas. La verdad que esta sería una continuación de ese video. Yo quiero decirte, mis hermanos, todos necesitamos de una renovación espiritual. Todos necesitamos de despertarnos, sacarnos de ese estado de somnolencia, de estar dormidos, de esa apatía, de esa indiferencia, de ese espíritu de doble ánimo, de ese espíritu de tibieza, que no somos ni calientes ni fríos. El Señor necesita despertarnos. Estamos igual que la iglesia de la Odisea. Todos necesitamos de un avivamiento. Lo que yo te quiero contar, no voy a hacer un video muy largo por la gracia de Dios. Yo te quiero hablar de algunos sobre este tema del avivamiento, ¿no? Tal vez tú no sepas, nunca hayas oído hablar de lo que es un avivamiento. El avivamiento es una renovación espiritual que causa más fervor y dedicación a Dios. El avivamiento puede ser una experiencia individual como una experiencia colectiva, y puede llegar a afectar comunidades enteras. Un avivamiento es algo que sucede de dentro para afuera. Tal vez te preguntes, sí, pero tal vez tú digas, bueno, sí, pero el avivamiento no está en la Biblia.
Mi amado, la palabra no avivamiento es verdad, no aparece en la Biblia, pero existen varios pasajes bíblicos que cuentan sobre lo que nosotros llamaríamos de avivamiento. Te voy a dar algunos ejemplos. En 2 de Crónicas, capítulo 15, vemos la decisión del rey Asa en dedicar al país de Judá a Dios. En el arrepentimiento del pueblo de Nínive, en el libro de Jonás, con el llamado que tenía el profeta Jonás para llevar un mensaje de sentencia, todo el pueblo se convirtió, tuvo éxito 100%. Y el profeta Jonás se ofendió porque se sintió como que había quedado en ridículo. Qué tremendo eso. La celebración de la Pascua en el reinado de Ezequías, el arrepentimiento y la renovación de la alianza, del pacto con Dios durante el liderazgo de Nehemías. Usted va a ver eso en el libro de Nehemías. Yo te estuve mencionando recién sobre el tabernáculo de David. Hubo un gran mover de Dios, un despertar que llevó a todo el pueblo de Israel a adorarlo. Y tuvieron por 40 años una prosperidad, una paz y un bienestar como nunca antes habían tenido en toda la historia del pueblo de Israel. Todo porque había una visión de adorar y de buscar a Dios en el tabernáculo de David. Usted va a encontrar también uno de los mayores evidencias y registros que tenemos en la historia del cristianismo. Es el avivamiento en los días del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, usted va a ver este pasaje en el capítulo 2, cómo el Señor derrama a través de ese viento impetuoso que vino, ese viento fuerte que sacudió a toda la ciudad en Jerusalén. Dios hizo algo tremendo y poderoso en aquella nación. Entonces el avivamiento, si bien la palabra no está registrada en las Sagradas Escrituras, toda la Biblia habla sobre cómo Dios le gusta y le agradaban esos avivamientos. Dios es un Dios de avivamientos. Él es un Dios del despertar, que nos despierta y nos saca de ser un odre viejo para transformarnos en odres nuevos. Amén, amados, que el Señor nos ayude. Todos esos avivamientos fueron frutos de oración. Yo te mencioné recién sobre los avivamientos contemporáneos. Bueno, hubo muchos moveres de Dios en el mundo entero. En el África está habiendo un avivamiento sin igual. Lo mismo pasó en Australia. Dios usando a través de esta banda de música, de alabanza, Hillsong. Dios está haciendo cosas tremendas en Australia. En fin, el Señor se está moviendo, se está manifestando de una forma tremenda en los tiempos del fin. Ahora bien, todo eso está muy bien. Ya hemos hablado sobre los avivamientos. Tal vez te pregunte, ¿cuáles son las características que distinguen a un avivamiento genuino? Ya surgen las críticas, los grandes expertos y estudiosos se ponen a hablar mal y a difamar lo que está pasando, diciendo que no es de Dios. Eso es algo que me ha llenado de frustración y de enojo, en cierta forma, ver los comentarios de oposición, ¿no? De los cristianos más conservadores dicen que esto no es un avivamiento, que esto es puro sensacionalismo, emocionalismo, y entonces se ponen a hablar mal de lo que Dios está haciendo en ese lugar. Misericordia, amados, misericordia. Entonces necesito hablarte a ti, que tal vez te hayas tenido esa duda, que tú tal vez te hayas preguntado, ¿será que verdaderamente esto es un avivamiento? Bueno, yo necesito compartirte, según la historia de todos esos moveres espirituales que sucedieron en distintas épocas, en distintos momentos de la historia del cristianismo, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es lo que sucede durante un avivamiento? ¿Sabe lo que sucede? Un llamado profundo al arrepentimiento. Escucha bien lo que te estoy diciendo aquí. Una de las cosas más fuertes, más poderosas que suceden es el llamado al arrepentimiento.
un llamado genuino al arrepentimiento. Las personas se desesperan porque se dan cuenta que cae sobre ellos un temor del Señor tan grande, tan profundo, que se dan cuenta, perciben que han estado equivocados, que han llevado una vida errada, lejos de Dios, se han distanciado, le han dado la espalda a Dios, y esas personas comienzan a darse cuenta, así como el hijo pródigo, que necesitan volver a Dios, que necesitan volver a los caminos del Señor, volver a los senderos antiguos, de caminar en obediencia, alineados con la voluntad de Dios. Eso es lo que sucede. Hay como un despertar colectivo, una conciencia de pecado, una conciencia de arrepentimiento. La principal característica de un avivamiento genuino, el llamado al arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces no es avivamiento. Y es lo que está sucediendo con estos jóvenes en la Universidad de Asbury. Cuando este chico comienza a predicar, todo comienza con una predicación normal, una administración de un joven. Ellos no habían empezado, no habían programado nada de eso. Ellos comenzaron el culto normal aquel día 8 de febrero. Aquel joven, creo que se llamaba Zach, un misionero, un joven con un llamado a las misiones, se puso a ministrar este chico, este joven siervo de Dios, y de repente vino así como cayó sobre aquel lugar la gloria de Dios, tocando los corazones de todos. Nadie se quería ir. Es más, cuando terminó el culto, todos aquellos que se fueron, volvieron, sintieron el deseo de volver al lugar. Ese ambiente se llenó, se impregnó de la presencia de Dios, y comenzaron espontáneamente a adorar a Dios, a llorar, se arrepentían de sus pecados. Lo que hizo Dios en aquel lugar fue tan tremendo. Yo estuve viendo varios reportes, varios informes, inclusive esto fue noticia en los periódicos, en los informativos y noticieros de los Estados Unidos. Está llamando la atención. El mundo entero está yendo a ese pueblito chiquito, que no hay hoteles para toda esa gente. Literalmente ese pueblito está siendo trastornado por la presencia de Dios y por toda aquella gente buscando, adorando al Señor, que tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Yo, amados, no dejo de maravillarme, de sorprenderme con esto tan maravilloso que Dios está haciendo en aquel lugar. Amén, queridos. Bueno, les decía que ¿qué es lo que distingue un avivamiento? Cuando todo el mundo comienza a confesar a Jesús como el Señor de sus vidas, como su Salvador, reconocer la soberanía de Dios. Eso es algo poderoso. Hay transformación de vida. Las personas dejan los vicios, las drogas, el alcoholismo, la vida de prostitución, una vida de pecado, dejan el juego, la bebida, todas esas cosas. De repente hay una conciencia de arrepentimiento, de pecado, como nunca antes lo hubo en su vida. Las personas se despiertan. Eso es poderoso. La gente comienza a pedir perdón, se da cuenta que ha dañado a los que están a su alrededor, que ha ofendido, que ha hecho mucho daño. Entonces ellos no solo piden perdón, sino que restituyen. Los que deben dinero, devuelven el dinero. Aquellos que les quitaron de una forma corrupta. En fin, la gente comienza a buscar a Dios de todo corazón. De repente hay una conciencia, una concientización de poner en orden sus vidas, de poner en orden su casa, su vida financiera, sus relaciones en su familia, etcétera. La gente siente que debe poner orden en su vida. Todo el mundo comienza a glorificar a Dios con su vida en el lugar de trabajo. Hay una conciencia de santidad, la santidad que dice la palabra, que sin santidad no veremos al Señor. La gente se da cuenta que necesita limpiar su corazón. Hay una gran tendencia en los tiempos de hoy a la lujuria, al placer carnal, mis amados. Es como las personas son amantes más de los deleites, de los placeres, más que de Dios. Eso es una característica de las señales de lo final de los tiempos, que la gente, nunca ha habido un tiempo en la historia de la humanidad donde el entretenimiento,
la recreación y todo lo demás sea una cosa tan importante para la vida de los seres humanos. No es que está mal, claro que todo el mundo tiene el derecho a divertirse sanamente, dentro de lo correcto, de lo que está, sin dañar a los demás, pero cuando todo esto ya se comienza a glorificar las tinieblas y las cosas del mundo, de Satanás, entonces lógico que ahí ese placer ya se torna en lujuria, etcétera, etcétera. En fin, cuando la gente son llenas del Espíritu Santo y sienten un instinto, un deseo innato en su corazón de salir a comunicar el Evangelio a los demás, esas son las señales de un verdadero avivamiento. Cuando la gente de manera colectiva son movidas a compasión y el don de la generosidad, el fruto de la generosidad del Espíritu Santo, sienten el deseo de ayudar a las personas, de ayudar a los demás, ayudar a los otros. Entonces eso es de Dios. No podemos negar cuando vemos todos esos frutos como señales, como resultados de un avivamiento genuino. Todo da a entender, según lo que estamos viendo, una adoración que continúa por 300 horas, por casi 20 días. Hoy estoy, como les dije, el día 26 de febrero del 2023, ya van a ser 20 días que esta gente se reunió para alabar al Señor. Dios sea alabado por siempre. Entonces usted no puede negar, es una evidencia innegable que Dios está en ese negocio, que Dios está al comando de todas esas cosas. Por voluntad de Dios, el Señor escogió ese lugar para que su nombre sea glorificado. Amén. Entonces eso te quería hablar. Y se estaba contando recién, hablándote de algunas escrituras, una de las escrituras más poderosas en la palabra de Dios. ¿Cómo es que el Señor se le da por elegir aquel pueblito de 6,000 habitantes, una universidad para muchos lugares del mundo desconocida? Todo el mundo oyó hablar de Harvard, ¿verdad? Todo el mundo oyó hablar de las grandes universidades, pero de esta universidad cristiana casi nadie ha oído hablar. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 8, cuando Jesús estaba teniendo esta conversación con el fariseo Nicodemo, se reúne con él y él no entendía cómo es que funcionaba, qué significaba la salvación, qué era esa historia de nacer de nuevo. Dice: mira, Nicodemo, no te maravilles de que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Ok, ya escucha bien. Y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es que nacen los avivamientos. No es por una idea, una interferencia humana, ni es por voluntad de Dios que Él sabe a dónde va el Espíritu. Tú no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Un día Dios decide enviar los vientos de su Espíritu para que soplen sobre el lugar que Él ha seleccionado para poder traer un gran despertar espiritual. Qué maravilloso, qué poderoso. Y eso es lo que Dios está haciendo en aquella ciudad. Eso es lo que está haciendo en Asbury, en la Universidad de Asbury. A Dios sea toda la gloria. Quiero hablarte de algunos detalles y características de este avivamiento. En primer lugar, que sucedió de una forma espontánea. No hubo una agenda humana, no hubo una agenda de los hombres, no fue que habían invitado a un gran pastor, predicador, evangelista, o una celebridad del mundo gospel, no había ni siquiera una banda de música famosa, no había ningún famoso, era una cosa normal, una cosa rutinaria. Yo creo que tienen cultos todos los días en aquel lugar, fue un devocional. Este joven se levantó, comenzó a predicar, y desde el momento que él comienza a predicar, este joven, la presencia de Dios impregna aquel lugar y todos son tomados por el Espíritu Santo de Dios. Es Dios que hizo todo, sucedió de una forma espontánea, natural, de una forma sin haber planeado nada.
Mira que los americanos son muy, pero muy políticamente correctos, les gusta todo la perfección, les gusta saber desde un principio hasta el final qué es lo que sucede, todo tiene que ser planificado y no les gusta mucho improvisar, lo que me parece correcto, está bien, ¿no? Pero las cosas de Dios, nunca debemos poner a Dios en un molde, mis amados. Eso es algo que sucedió allá. Sucedió de una forma natural, en un lugar improbable, un lugar menos pensado para los hombres. Dice que Dios elige las cosas débiles de este mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo insensato para avergonzar a los sabios de este mundo. Amén. Ese es el atributo de nuestro Dios. Ese es así como eso es su característica, su esencia, su naturaleza. Otro detalle, otro hecho destacado que todos podemos aprender con esto es la simplicidad de aquel lugar. Todos los que fueron, yo no fui pero he visto lo que dijeron los grandes hombres de Dios, muy conocidos, que ya tuvieron la oportunidad de ir, siervos de Dios que tuvieron la bendición de poder estar allí. Escuché todos los reportes posibles, ¿no?, que hablaban sobre el mover de Dios en Asbury. Bien, el punto es, mis hermanos, que había mucha simplicidad, mucha humildad, nada de lujos, nada de extravagancia, nada de cosas caras, no habían esas televisiones, esos grandes telas gigantes con LEDs que son carísimas, que cuestan fortunas, millares, decenas de millones de dólares en lugares, ni se puede comprar eso, solamente las grandes iglesias, las mega iglesias pueden comprarla. En fin, hermanos, no había nada de eso, no había teclados carísimos que cuestan millones de dólares, ni instrumentos, ni siquiera un escenario llamativo que llamase, un lugar simple. Y eso es algo ahí donde Dios se manifiesta. Debemos recordar la simplicidad del Señor, que Él no tenía dónde recostar su cabeza, que Él no tenía dónde reposar su cabeza. El Hijo del Hombre, Jesucristo el Señor, que tuvo una vida tan sencilla, tan humilde, y Él demostró eso, ¿no? Nada que ver con la vida ostentosa que llevan algunos hombres de Dios, algunas personas que se dicen representantes de Dios, pero causan un tremendo tropiezo para el cuerpo de Cristo, con sus excentricidades, con sus lujos, portando relojes de oro, anillos de oro, collares de oro. ¿Para qué todo eso? Dios mío. ¿Será que nos olvidamos a veces de Mateo capítulo 10? Dice, vayan sin alforja, no lleven dinero, no lleven nada para predicar el evangelio. Y qué difícil, ¿no? Lógico, era otra cultura, yo sé que era otro contexto, ¿verdad? Pero creo que deberíamos leer sobre la simplicidad que tenía Pablo, que él estaba contento, apenas teniendo sustento y abrigo. Debemos contentarnos y agradecer y alabar a Dios por ello. El mundo ha cambiado mucho, la iglesia cristiana se ha tornado muy poderosa, muy grande. Cuando se torna tan grande, tan rica, llena de cosas, la unción de Dios que paraba sobre ese lugar, que se detenía sobre esos lugares, la presencia de Dios se va al ver todas esas cosas que son la expresión de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, cuando nuestro Señor era tan simple. No estoy hablando de pobreza, mis amados. En la propia palabra de Dios está: no me des ni riqueza ni pobreza, dice, sino dame lo justo, lo necesario. Amén. ¿Cuáles fueron las características? Entonces, simplicidad. No había una celebridad, no había nada famoso, que comenzó por un grupo de jóvenes, gentes desconocidas, que estuvieron todo este tiempo detrás del escenario. Ahora se hicieron famosos porque los medios de difusión les llamó la atención y bueno, ahora los están entrevistando y están saliendo por los medios de difusión.
que Dios use esos jóvenes, pero ellos eran don nadies, personas que no eran conocidas. Entonces no había una agenda humana, amado, no había celebridades. Y eso es algo que es maravilloso de este mover espiritual. La gente, no había una agenda, no llamaron a un predicador famoso, ese día voy a predicar yo, no sé qué, no hubo, ni siquiera hubo una convocación por las redes sociales. ¡Qué tremendo! Fue una cosa espontánea. Los jóvenes sintieron deseo de volver, de regresar para continuar adorando a Dios. Comenzaron a llorar, comenzaron a arrepentirse, comenzaron a confesar sus pecados y pedirle a Dios que los perdone. ¡Qué tremendo, qué poderoso! Otra característica, otro destaque de ese mover es la generosidad y la compasión. Hubo un episodio, yo intenté buscarlo por YouTube para mostrar el joven que cuenta su experiencia, que él estaba dando apenas un testimonio de la provisión de Dios, cómo Dios lo había cuidado. Un joven estudiante brasilero, miren qué interesante. Este joven se pone a dar testimonio públicamente de cómo Dios había cuidado, le había suplido comida, que había pasado momentos muy difíciles, pero el Señor le suplió abrigo, comida, un lugar para que él pueda estar, para que él pueda estudiar en aquella universidad. De repente hubo un mover de la gente en el auditorio se acercaron hacia él y de una forma natural comenzaron a depositar sus ofrendas en el altar y nadie hizo un apelo. Eso es otra cosa interesante, no se hacen apelos de dinero, no se están haciendo pedidos de diezmo ni de ofrenda. Tengo entendido que no lo están haciendo, pero esta ocasión la gente comenzó a dejar dinero y bendecir a este joven. Hubo un mover, mucha gente se aproximó y lo bendijo sin que él pidiese. Él apenas contó un testimonio. Él mismo se opuso a eso, se levantó y dijo: no, por favor, no estoy pidiendo dinero, no hagan eso, no, por favor. Cuando vio que la gente no le hizo caso, se comenzó a alargar a llorar, porque para él fue un milagro, ¿no? Fue un tremendo. Entonces la gente se siente movida a la compasión y a activar el don de la generosidad. Otro hecho increíble, destacado aquí, es que todos estos jóvenes provienen de la famosa generación Z, que son los jóvenes nacidos entre el año 1995 en adelante, y jóvenes que están, los jóvenes de la era digital, de la tecnología, de los celulares, de los smartphones. Esos jóvenes de la generación Z son personas que se les ha hablado tan mal de ellos. Mucha gente habla mal, los sociólogos dicen que son una generación muy difícil y compleja, ¿no?, de entender, pero estos jóvenes están hambrientos y sedientos del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, así dice el Señor. Aleluya. ¿Qué más está sucediendo? Ellos son sin control de liderazgo, no hay un pastor por detrás de ellos, les han dado plena libertad. Lo que ellos comenzaron, que ellos lo continúen. Lógico que hay gente mayor allí que hay gente, inclusive algunos hombres predicando que he visto, pero no hay nadie diciendo ahora vamos a hacer esto, no hagan aquello. No hay nadie sugiriendo ni imponiendo sus ideas doctrinarias. No, es el Espíritu Santo que está guiando todo esto. Qué poderoso, ¿verdad? Otro hecho destacable, notable de este mover espiritual en Asbury, en la Universidad de Asbury, es que, como les decía recién, ¿no?, que los americanos son muy perfeccionistas. Pero estos jóvenes no es que ensayaron para poderse alabar al Señor. Hay algunos jóvenes que erran con sus composiciones, cuando ellos están tocando. De repente, aquel que está tocando el cajón no va acompañando el ritmo. El otro que toca un instrumento no se sabe todas las notas, le sale mal, le pifia algunas letras, le erra algunas teclas. En fin, a pesar de todo eso, el poder de Dios es tan notable, tan grande, que a nadie le importa eso.
O sea, le da igual cómo tocan los jóvenes. Lo más importante es la presencia de Dios en aquel lugar que está trayendo un mover, un despertar masivo, colectivo. Dice en este momento que hay más de 15.000 personas y lógico, el lugar, el auditorio no permite toda esa gente, ¿no? Es un lugar pequeño, pero fuera está haciendo frío en los Estados Unidos, es invierno allá, hace mucho frío, hay gente haciendo cola para entrar, se pasa la noche entera esperando su turno para poder entrar. Yo vi un amigo mío que está allí, que es un profeta, un pastor, un hombre de Dios en Brasil, el famoso profeta Joel Engel, contento porque después de una larga espera le tocó su turno. Nuestro turno, después de días, horas esperando, le llegó el turno para él entrar, ¿no? Entonces hay gente en la fila haciendo cola para entrar. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es algo poderosísimo. Dios está haciendo eso. El fuego otro hecho notable es que el fuego se está esparciendo por todo lugar. Lo mismo que está sucediendo en esa universidad, otras universidades en otros lugares están haciendo lo mismo que ellos. O sea, fue una cosa natural, normal y espontánea. No hay nadie diciendo vamos a hacerlo, vamos a imitar. No, espontáneamente se están poniendo de acuerdo. En otras universidades del mundo también ya hay noticias de otros lugares haciendo lo mismo que en la Universidad de Asbury. Alabado sea Dios. Otro hecho interesante, ya les conté sobre las críticas en la oposición de los conservadores que dicen que esto no es de Dios, ¿no? Eso es normal. Cada vez que hay un avivamiento, usted puede creer que luego va a venir una persecución. La Biblia habla de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que habla sobre el derramamiento del Espíritu. Recibiréis poder del Espíritu Santo, pero también viene después un Hechos 8, versículo 1. Hechos 1:8 habla sobre el derramamiento y la plenitud del Espíritu Santo. Hechos 8:1 habla sobre la persecución a la iglesia primitiva. Siempre hay oposición, siempre va a haber gente que se levante a criticar, a difamar, a decir, eso es emocionalismo, eso no es de Dios. Aléjate de esa gente que no le cree. Una cosa muy triste, algunas personas se son tan celosas, tan envidiosas, que como se sienten, bueno, Dios no los usó a ellos. Y mucha gente no está hablando del tema, ¿no? Los que son verdaderos siervos de Dios están comentando lo que está pasando. Pero muchas personas, cuando se habla de avivamiento, ellos piensan que ellos tienen que estar presentes para que un avivamiento suceda. Mi hermano, hay tanto orgullo en el liderazgo cristiano, tanta soberbia. Nosotros no somos nadie. Debemos reconocer que no somos nadie. Todo lo bueno procede del Señor. Así que hoy vengo a decirte sobre aquel avivamiento. Las cosas que están sucediendo allí son ni más ni menos que una manifestación y una demostración del amor de Dios para con los jóvenes, para con el pueblo de Dios, y cómo necesitamos desesperadamente de este mover de Dios. Amén, mis hermanos. Quiero encerrar esto acá hablándote unos puntos muy importantes. Quiero decirte, ¿por qué necesitamos de un avivamiento? Surge la pregunta, ¿no? Tal vez tú tengas ese, ¿por qué necesitamos de un avivamiento? ¿No estamos bien así como estamos? No estamos bien. Una de las cosas que aprendí en el Instituto Haggai, cuando hice un seminario en el año 2006, participé de un seminario intensivo de liderazgo cristiano y evangelismo. Y una de las cosas que se habló en aquel tiempo, que una de las cosas que aprendí es sobre el crecimiento explosivo de la religión islámica, los musulmanes. Ellos crecen y crecen y crecen y crecen exponencialmente cada día más. No sé cómo lo hacen. Sé que los cristianos, el porcentaje de crecimiento de la iglesia cristiana es mucho menor. Yo necesito decirte por qué nosotros necesitamos de un avivamiento. Porque el fuego se ha apagado. Con el correr de los años la iglesia se ha tornado muy rica, próspera, poderosa, pero está ausente y carente del poder de Dios. Ahora la iglesia tiene oro y plata, ¿no?
En aquella época Pedro le decía al cojo: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Fue lo que el Señor, la unción de Dios era tan poderosa para aquellos discípulos de Cristo que estaban continuando con el ministerio de Jesús. Muchas iglesias son iglesias prósperas, pero son carentes de la unción de Dios y de la autoridad para hacer que se levanten los cojos y los paralíticos. Hoy vengo a decirte, mi hermano, que hay una frialdad muy grande en la iglesia del Señor. Hay mucha indiferencia, hay un espíritu de tibieza. La iglesia se ha tornado tibia, fría, ausente y carente del poder de Dios. Hay mucho humanismo en la iglesia, se le ha dado énfasis y prioridad a las ideologías humanistas. Predomina el humanismo en muchas escuelas cristianas. Hay prioridad a una agenda secular, a una agenda mundana y no a la agenda de Dios. Se le ha dado interés y énfasis y prioridad a las cosas de este mundo. Entonces, por eso que nosotros necesitamos de un avivamiento. Hay ausencia del poder, del fuego de Dios. Los mensajes, muchos sermones irrelevantes. Hay muchos mensajes y estudios que son maravillosos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los sermones no edifican ni transforman a nadie porque son carentes de la palabra de Dios. No hay interés por las cosas de Dios. No hay una iniciativa por buscar a Dios como en los tiempos antiguos. Por eso yo te hablé en el último video que buscar a Dios en estos tiempos debe ser nuestra máxima prioridad. Por favor, te recomiendo que veas el video anterior que grabé, que habla sobre la búsqueda de Dios como nuestra máxima prioridad. Hoy los tiempos se caracterizan por lo que dice el Señor en el Salmos capítulo 14, versículo 2. No hay nadie que busque a Dios. Y el Señor buscó entre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, una persona sabia, inteligente, que buscase a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Eso es lo que predomina. La gente está más interesada en su entretenimiento, en sus placeres, atraídos por las cosas de este mundo más que por las cosas de Dios. Eso es lo que predomina. Hoy vengo a decirte, mi hermano, que el tiempo que vivimos se caracteriza por una fuerte apostasía, por una falta de amor, una frialdad. Algo tiene que suceder. Necesitamos ser renovados, necesita haber un despertar espiritual, necesitamos de un mover de Dios que transforme nuestra vieja manera de hacer las cosas, de pensar. Yo vengo hoy a decirte, mi hermano, que necesitamos todos de un avivamiento. Yo necesito de ser avivado, renovado. Tú necesitas de ese avivamiento. Por eso vamos a pedirle al Señor, vamos a orar. Y yo quiero cerrar con esta pregunta del millón, ¿no? Tan importante que debemos hacer. Tal vez tú te preguntes, ¿yo qué debo hacer entonces delante de estos eventos que están sucediendo? ¿Cómo eso afecta a mi vida? ¿Cuál debe ser mi actitud? Tal vez te preguntes. ¿Qué puedo hacer yo si estoy tan lejos? No puedo ir hasta allí. No tengo dinero para viajar a los Estados Unidos, ni siquiera pasaporte, ni una visa. Me gustaría estar allí. Bueno, es verdad, ¿no? Es algo muy importante. Justo hablábamos con Gloria sobre eso. A nosotros nos gustaría, lógico, a toda persona que está en la búsqueda de Dios le gustaría estar allí y participar de ese en vivo y en directo, de ese culto presencial tan hermoso. El punto es que Dios no es un Dios territorial, ambiental, que solamente está en un lugar y en otros lugares no. El Dios que servimos es un Dios omnipresente. Él está en todos los lugares. Tú no necesitas ni yo ir hasta la Universidad de Asbury para tener un avivamiento. Todo comienza como el fruto de una oración ferviente y desesperada. Si tú tienes hambre y sed de Dios y te desesperas con el Señor, yo te puedo decir, dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares de todo nuestro corazón. Amén. Yo te invito hoy a buscar al Señor.
Yo voy a llamar a mi esposa para que oremos juntos ahora por ti y por cada persona que está participando de esta transmisión, de este mensaje que siento de Dios de compartirte. Quiero decirte con todo mi ser, mi hermano amado y querido, que tal vez tú no sepas cómo hacer para poder llenarte de ese fuego, de esa plenitud del Espíritu Santo. Pero yo te pido hoy que hoy comiences a dirigir tus pasos para acercarte a Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Comienza a buscar al Señor, humíllate. Ríndete al Señor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Acércate al Señor, busca al Señor de todo tu corazón, mi hermano, mi hermana, porque el Dios que servimos quiere manifestarse en nuestra vida, en nuestro medio, en nuestras ciudades donde nosotros vivimos. Usted, mi hermano, no tiene que irse hasta Asbury para tener una experiencia de avivamiento. Usted puede hoy mismo recibir, ser tocado por la gloria de Dios, si usted es sincero y busca de todo corazón al Señor. Gloria recibió una promesa en Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿es así? Sí, la promesa que es muy conocida por todos, ¿no? Que dice que si mi pueblo se humillara, se convertir de sus malos caminos, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él va a sanar nuestra tierra, ¿no? Entonces es un mandato, humillarnos debajo de la poderosa mano del Señor. Y buscar al Señor, dice que si buscara su rostro, si quien buscara mi rostro, dice así la promesa, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos invitarte, ¿no? Que vos también lo puedas hacer en tu casa, en el lugar donde vos estás. Te invitamos, ¿no? Que lo hagas con tu familia, ponerte de rodillas. Aleluya. Y pedir, ¿no? Que Dios nos visite, buscar su rostro, dice, ¿no? Dice que si clamamos a Él, Él nos responderá. Entonces, donde haya búsqueda, Dios se manifiesta, ¿no? Eso te podemos dar fe, que nosotros también lo estamos haciendo en nuestros hogares. A veces hijos, los hijos que no entienden a los padres, padres que no entienden a sus hijos. Necesitamos orar unos por los otros, necesitamos declarar sobre nuestros hijos y la generación, nuestra descendencia, ¿no? Para que ella se pueda ser poderosa en la tierra. Tiene que haber transformación, tiene que haber cambio, tiene que haber arrepentimiento primero, ¿no? Para que el poder de Dios se manifieste en nuestros hogares, en nuestro medio, en nuestra nación, en nuestro barrio, en tu lugar de trabajo. Por eso queremos invitarte a que juntos, ¿no? Oremos ahora mismo, ¿no? Oremos para que el poder de Dios se manifieste en nuestra casa. Primero en nosotros. El poder de Dios primero nos transforma a nosotros. Viene el arrepentimiento, ¿no? Y ese arrepentimiento, ¿no? nos inunda de amor, del amor de Dios sobrenatural, para poder alcanzar a nuestros seres queridos, nuestro medio, nuestro hogar. Amén. Amén. Gracias, Padre. Que el nombre de Jesús sea proclamado en todas las naciones de la tierra. Amén. Oremos por esos jóvenes, para que no haya nada que los desmotive a parar. Sí, Padre. Que podamos seguir el ejemplo de esa búsqueda de Dios. Qué maravilloso. Amén. Amén. Deberíamos avergonzarnos, que nosotros muchas veces cuando vamos a la iglesia nos ponemos a mirar el reloj para ver cuándo termina. A veces tenemos otros intereses. Vamos a la iglesia o vamos a lugares, a encuentros para poder buscar a Dios, pero nuestro corazón está lejos, está en otro lugar. Deberíamos avergonzarnos con esos jóvenes y hacer una reflexión, chequear nuestros corazones para pedirle al Señor que apague de nosotros toda esa indiferencia, toda esa frialdad, todo ese desorden de prioridades, porque la verdad es que el Señor no está en primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que no vive en avivamiento para nosotros, por eso es que no hay una renovación, un despertar. El Señor tiene que está en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, en todas tus prioridades, glorificar a Dios. Yo siento en mi corazón de que debemos pedirle perdón al Señor. Usted debe pedirle perdón al Señor
por tal vez estar lejos, por ser apático, por estar indiferente, por esa falta de búsqueda de Dios en nuestra vida. Tenemos que pedirle perdón al Señor, porque otras cosas no fueron más importantes. Usted hace tiempo para otras cosas que son importantes. Tal vez sea su partido de su equipo favorito, ¿no? En la época del mundial estábamos todos con la televisión, menos Dios. No había hambre de las cosas de Dios durante la época del mundial. Y así sucede, ¿no? Cuando hay elecciones políticas, todo está centralizado en los acontecimientos de los partidos políticos, etc. No sé, mi hermano, qué es lo que son prioridades para usted que no lo es Dios. Pero yo quisiera que usted examine su corazón y este avivamiento de lo que está sucediendo en la Universidad de Asbury, cómo se manifestó Dios, cómo lo hizo Dios. Dice que Dios se manifiesta en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes y se perfecciona la fortaleza del Señor. Qué Dios maravilloso servimos. Amén. Amén. Que Dios nos libre del orgullo, que Dios nos libre de la soberbia. En ese lugar no hay gente muy famosa, fueron las celebridades, pero que Dios no permita que esa gente estorbe y termine interrumpiendo el mover de la presencia de Dios. No es que no son bienvenidos, sino que Dios eligió a los jóvenes, a los estudiantes, a esos chicos que son don nadies, que tal vez ni siquiera sepan, no tengan una cuenta de Instagram o un canal de YouTube. No son chicos, son personas que Dios usó. Simples, don nadies, personas que están detrás del escenario. Pero Dios eligió a esos jóvenes, aleluya, para que el poder de Dios sea manifestado en los últimos días, en los postreros días, dice Dios. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Aleluya. Amén. Dios maravilloso, Dios de poder. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te buscamos en este día, en esta hora que tú has elegido, para que nosotros podamos, Señor, reconocer que probablemente, Señor, necesitamos de este despertar espiritual, de esta renovación. En el nombre de Jesús te pedimos para que tu poder sea manifestado, no solo en nuestra vida, sino en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, Señor, en nuestra propia familia. Señor, que podamos ser tocados con el fuego de Dios. Avívanos, Señor, avívanos. Avívanos, Señor Jesucristo. Sí, Jesús. Avívanos, Señor Jesucristo. Sí, Padre. Sí, avívanos, Señor Jesucristo. Oh, queremos aleluya. Más de ti, Señor. Tócanos, transfórmanos. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra frialdad, de todo espíritu de tibieza, Señor, de ser de doble ánimo, de estar con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Señor, pedimos perdón por los pecados, Señor, de negligencia. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ahora pedirte para que aumentes nuestro nivel de compromiso, de búsqueda de Dios, que haya hambre y sed en nuestra vida, una hambre y sed natural, saludable, que nuestra dieta espiritual sea llena, Señor, llena de los nutrientes de la palabra de Dios, Señor, de tu palabra, de tu promesa, del poder de tu Espíritu Santo, de la sangre preciosa de Jesús. Danos sed de justicia, hambre y sed de justicia. Llénanos, Dios. Amén. Y llévate de nosotros todo espíritu que nos hace dormir. Todo espíritu de estupor, de ceguera espiritual, de sordera espiritual. Avívanos, Señor. Que ese avivamiento llegue a nuestra casa, a nuestros hogares. Atrae el Espíritu Santo en nuestro corazón, de dentro para afuera. Eso es lo que tú estás haciendo, Señor, en aquel lugar. Aprovechamos, Señor, para interceder por estos jóvenes. Guárdalos, protégelos, muéstralos
Muéstrale, Señor, que el Señor es Dios. Sí, y te Señor. pedimos que nada detenga lo que Dios está haciendo en aquel lugar. Amén. Y que perdure por mucho tiempo, Señor. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Tú que vives Sí, y Señor. reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor, en nombre de Jesús. Sí, Padre. Para que todas las tinieblas, Señor, que cubren el mundo, Señor, se alejen, Señor. Que la agenda de Dios se cumpla, Señor, en cada uno de nosotros, en nuestro territorio, Señor, en el mundo entero. Que las naciones te reconozcan que solo Jesucristo es el Rey, Señor, de este mundo, Señor. Dueño de todo, del oro, de la plata, Señor. En el nombre de Jesús, trae arrepentimiento, Señor. Trae arrepentimiento sobre las naciones, sobre los gobernantes, sobre las autoridades, Señor, en cada región, en la educación, en la política, en las artes, Señor. Aleluya. Manifiéstate, oh Dios. A las Manifiéstate, autoridades, Señor. a los Y pedimos, gobernantes. Señor, que estos jóvenes, Señor, que nuestros jóvenes, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo, que tengan experiencias reales, Señor, con el Dios al que servimos. En el nombre de Jesús, Señor. Ven, Jesús. Ven, Aleluya. Jesús. Venga tu reino. Sí, Señor. No te demores, Dios. Amén. Precisamos más de ti, Señor. Aleluya. Más de ti, más de ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dios mío, no te tardes. Así decía el Sí, Salmo. Padre, Gracias sí. te damos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Todo honor y toda gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Dios. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar juntos en este tiempo de oración. Y eso le pedimos a Dios para que todo esto que está pasando en este lugar, este avivamiento de Asbury, de alguna forma pueda afectar tu vida. Que pueda influenciarte y moverte a buscar a Dios. Que ese es el propósito principal de un avivamiento, la renovación espiritual, el despertar espiritual para llevarnos a consagrarnos con Dios, a comprometernos con su reino y a servirle de todo nuestro corazón. Eso es lo que Dios necesita, personas que se pongan de acuerdo para servirle. Somos conscientes de la oscuridad que está tomando cuenta de las naciones de la tierra. Dice que oscuridad, las tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá el Señor y la gloria del Señor se verá sobre ti. Esa es la profecía de Isaías 60. La gloria del Señor se verá sobre ti. En cuanto haya tinieblas en la tierra, en cuanto el pecado abunda, dice que la gracia de Dios sobreabundará. Entonces eso es lo que nosotros creemos, nos posicionamos firmes en este fundamento, en esta profecía, en esta palabra de Dios para el tiempo del fin. Dios te bendiga, mi hermano, gracias por acompañarnos. Te recomendamos que escuches los videos anteriores sobre la palabra profética, principalmente el último que compartí con todos ustedes. No dejes de verlo, que pueda edificar tu vida. Te amamos, hermano, bendiciones, y por favor comparte este video, comparte con quien sientas que debe llenarse de este tema, de este conocimiento tan importante de la presencia de Dios. Amén. Bendición. Un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.